Hoy vamos a hacer una pausa de nuestro estudio del Evangelio de Mateo. Hemos estado estudiando el Evangelio de Mateo este año, ¿verdad? Pero hoy vamos a hacer una pausa para aprender sobre un tema de vital importancia para nosotros como hijos de Dios. Y yo creo que es un tema al que no le invertimos mucho tiempo ni de reflexión ni de práctica en nuestra vida diaria, y ese tema es la santidad. Y quiero que antes de orar empecemos con 3 preguntas en nuestra mente. ¿Qué significa la santidad? ¿Qué significa la santidad? ¿Con qué frecuencia pienso en la santidad de Dios? ¿Y qué tan importante es para mí la santidad? Como les dije, hoy no vamos a estar en Mateo. Vamos a estar meditando en el libro de Levítico. Y yo sé que también es un libro que es poco conocido. Si la santidad es un tema del que casi no se habla hoy en día, igualmente el libro del Levítico es un libro de los que casi nadie lee. ¿Por qué será? Pues porque de pronto consideran que no es relevante, que no tiene importancia, que no tiene mucha aplicación a nosotros hoy. Y eso es un pensamiento equivocado. Pensar que Levítico no tiene nada que ver con nosotros solo porque habla de leyes, la mayor parte del libro son leyes relacionadas con los sacrificios, con la consagración de los sacerdotes, cómo debían ser sus vestiduras, unas leyes como civiles que tenían que poner en práctica los israelitas en su tiempo, en su cultura. Pues seguramente si uno lo lee superficialmente, uno dice, este libro, ¿qué me puede ofrecer a mí hoy siendo creyente colombiano en el siglo XXI? Si ya nosotros no hacemos sacrificios, ya nosotros no vivimos en esa cultura, entonces esas leyes para nosotros no aplican. Pero recordemos que 2 de Timoteo 3:16 dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Todos los libros de la Biblia son útiles para nuestra enseñanza y obviamente Levítico no es la excepción. Y este libro en particular nos enseña muchísimo acerca de la santidad. Nos enseña mucho sobre la santidad, pero también nos ayuda a entender lo que significó la obra redentora de Cristo en la cruz por nosotros. ¿Por qué Cristo tenía que morir en una cruz y de esa forma tan violenta? ¿Y por qué tenía que derramar toda su sangre? Pues eso lo podemos entender si primero vamos a Levítico y leemos Levítico, y luego en el Nuevo Testamento, en la carta a los Hebreos, dice que Jesús era el gran sumo sacerdote que entró en el lugar santísimo para lograr rescatarnos de la muerte, y que Él fue ese cordero perfecto que se ofreció en sacrificio para borrar con su sangre nuestros pecados. Pero yo no voy a poder entender lo que dice Hebreos si no he leído lo que dice Levítico respecto a los sacrificios, al sacerdocio, al tabernáculo. Entonces quiero cerrar esta introducción solamente animándoles a leer Levítico. Es un libro extraordinario. Es un libro extraordinario. Ahora, les voy a dar la clave para disfrutar este libro, disfrutarlo y entenderlo. La clave es leer primero Génesis y Éxodo. Ustedes arrancan leyendo Levítico 1, van a quedar perdidos. Y obviamente no le van a encontrar el sabor que tiene el libro si no leen primero Génesis y Éxodo. Porque es que Levítico es una continuación, los libros no están separados, ¿cierto? Empezamos nuestra Biblia en Génesis, continúa la historia en Éxodo y continúa la historia en Levítico. La clave, si dijeron hoy en esta mañana, me voy con ganas de leer Levítico, empiecen leyendo Génesis y luego Éxodo. Ahora, lean a diario, no es que leyeron un capítulo hoy, dentro de 8 días leen otro, pues porque se van a perder la historia y les va a tocar devolverse y todo eso. Mi recomendación es que lean a diario, lean de corrido, por lo menos 2 o 3 capítulos si es posible. Lean una versión de la Biblia que no hayan leído antes. Por lo general nosotros tenemos una Biblia favorita, la de toda la vida, la Reina Valera, leemos siempre esa. Mi recomendación es que busquen otra versión,
la nueva versión internacional, la de las Américas, la nueva traducción viviente, y empiecen como si fuera la primera vez que se acercan al texto bíblico. Lean con detenimiento, tomando pausas, reflexionando en lo que dice el texto. A veces pasamos corriendo por unos versículos y no nos detenemos a decir, bueno, pero aquí ¿por qué está diciendo esto? Y es válido hacer preguntas al texto. ¿Listo? Lo último tip para que se animen a leer Levítico, lean con fe, pidiéndole al Señor que les guíe a través de la lectura, a conocerle a Él y a aprender de Él cómo relacionarse con Él y con las personas que les rodean. ¿Listo? Vamos a ir a nuestro texto entonces de esta mañana, Levítico capítulo 19. Levítico capítulo 19. Yo quisiera y podría quedarme aquí toda la tarde estudiando todo el 19, que es espectacular, pero solamente vamos a leer los primeros 4 versículos. ¿Listo? Levítico capítulo 19, versículos 1 al 4. Voy a leer la nueva versión internacional. Dice, el Señor le ordenó a Moisés que hablara con toda la asamblea de los israelitas y les dijera, sean santos porque yo, el Señor su Dios, soy santo. Respeten todos ustedes a su madre, a su padre y observen mis sábados. Yo soy el Señor su Dios. No se vuelvan a los ídolos inútiles ni se hagan dioses de metal fundido. Yo soy el Señor su Dios. Y vamos a estudiar este texto basándonos en 3 preguntas. ¿Listo? Vamos a hacer 3 preguntas en esta mañana. La primera pregunta, ¿por qué el Señor le ordena a su pueblo que sea santo? ¿Cierto? ¿Por qué el Señor le está ordenando a su pueblo que sea santo? Dice, el Señor le ordenó a Moisés que hablara con toda la asamblea de los israelitas y les dijera, sean santos porque yo, el Señor su Dios, soy santo. Y la respuesta podría ser pues simple, ¿no? Pues el Señor les ordena a ellos que sean santos porque Él es santo y Él es su Dios. Esta frase, yo soy el Señor su Dios, se repite 15 veces en el libro de Levítico. Como es un libro de ley, el Señor les está diciendo, hagan los sacrificios de esta forma, los sacerdotes se tienen que vestir de esta forma, entrar de esta forma al lugar santo, al atrio, presentar los sacrificios. Cada ley que el Señor les está dando, les dice luego, yo soy el Señor su Dios. Es como su firma, pero también les está diciendo, lo que les estoy mandando es porque yo soy su Dios. Ahora, recordemos que hay toda una historia detrás de esta frase. Y yo sé que todos se la saben y voy a hacer un recuento rapidísimo de la historia del pueblo de Israel, para que entendamos qué significa que el Señor sea el Dios de Israel. Dios llamó a Abraham, ¿cierto? Un hombre común y corriente de Ur de los Caldeos, y lo escogió para formar de él y de sus descendientes una gran nación. Entonces Dios llamó a Abraham. No fue Abraham que un día se levantó y dijo, ve, tengo como ganas de buscar al Dios verdadero, ¿dónde estará? Señor, manifiéstate. No, Dios llamó a Abraham. Luego Dios hizo un pacto con Abraham y con sus descendientes. Y en ese pacto les dijo, yo voy a ser su Dios y ustedes van a ser mi pueblo. Y les voy a dar una tierra por heredad. Y el Señor hace ese pacto después de que llama a Abraham, hace ese pacto con Abraham y le da una promesa. Le dice que va a bendecir a todas las familias de la tierra a través de su descendencia. La descendencia de Abraham se multiplicó por medio de Isaac, de Jacob y luego de sus 12 hijos que se convirtieron en las 12 tribus de Israel, ¿cierto? Recordemos que Dios le cambió el nombre a Jacob por Israel y por eso después se conocen como las 12 tribus de Israel. Y todos los descendientes y todas estas 12 tribus conformaban entonces las 12 tribus de Israel o el pueblo de Israel, la nación de Israel. Este pueblo crece, se multiplica en Egipto porque hay una cuestión de hambre. Recordemos la historia de José, que fue vendido por sus hermanos, fue a dar a Egipto, hubo hambre en toda la tierra y los hermanos y toda la familia de José resultan yendo a Egipto a comprar alimentos.
Y ya después reconocen que es José. José les dice, tranquilos, lo que ustedes pensaron para mal, el Señor lo usó para bien, porque aquí me tiene administrando los recursos para que no perezca nuestra familia, porque el Señor nos había hecho una promesa. Entonces está ahí José, sus hermanos viven en Egipto, pero resulta que pasa el tiempo, 400 años, y resulta el pueblo de Israel esclavizado y maltratado en Egipto. Aún así, el pacto de Dios con este pueblo, después de 400 años, eso es mucho tiempo, seguía vigente. Entonces, el pueblo empieza a clamar al Señor y Dios escucha el clamor del pueblo. Y quisiera que leyéramos ese versículo en Éxodo capítulo 2, dos versículos. Éxodo capítulo 2, voy a leer del 23 al 25. Dice, mucho tiempo después murió el rey de Egipto. Los israelitas, sin embargo, seguían lamentando su condición de esclavos y clamaban pidiendo ayuda. Sus gritos desesperados llegaron a oídos de Dios, quien al oír sus quejas se acordó del pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Fue así como se fijó en los israelitas y los tomó en cuenta. Y luego Éxodo 3 nos cuenta cuando el Señor se le aparece a Moisés en una zarza que ardía, ¿cierto? La zarza es un árbol. En el desierto, Moisés estaba ahí pastoreando las ovejas de su suegro, cuando ve que un árbol empieza así como que se está quemando, pero no se consume, entonces Moisés pues se acerca y ahí está el Señor diciéndole, Moisés, desde la zarza, y Moisés, y entonces Moisés dice, pues aquí estoy, Señor, y el Señor le dice, ¿qué le dice el Señor a Moisés? ¿Qué es lo primero que le dice? Muy bien, capítulo 3, versículo 5. No te acerques más, le dijo Dios, quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. ¿Qué era lo extraordinario de esa tierra que estaba pisando Moisés? Estaba la presencia de Dios. Muy bien, Nancita. Estaba la presencia de Dios. Y ahí entonces el Señor comisiona a Moisés. Moisés entonces empieza a dudar al comienzo, pero el Señor le dice, tranquilo, yo voy con usted, además vaya con Aarón, bueno, todo eso que ya sabemos. Van delante de Faraón, Faraón tiene su corazón duro, el Señor envía 10 plagas manifestando todo su poder y su gloria y juzgando a los dioses de Egipto y mostrándole a los egipcios que sus dioses eran falsos y que el verdadero Dios era el Dios de Israel. Y con su poder y su gloria desplegada en esas 10 plagas, el Señor saca al pueblo de Egipto, ¿cierto? Al final, después de la muerte de los primogénitos, los egipcios les dicen, ¿saben qué? Váyanse, antes de que el Señor nos mate a todos, váyanse. Y el Señor les había dicho, ustedes antes de irse, pídanle a sus vecinos y a todos ropa, joyas, ganado, todo, que les van a dar lo que ustedes les pidan. Y los israelitas, pues claro, ellos fueron y los egipcios les dieron. Entonces ellos salieron, ¿cierto? Y ya habían salido cuando viene detrás el ejército de los egipcios, persiguiéndolos, como que el faraón dice, no, ¿cómo vamos a dejar ir esta gente? Y van detrás. Y el Señor majestuosamente se manifiesta una vez más, abre el mar rojo y el pueblo de Dios pasa en seco ese mar. Y los egipcios dijeron, por aquí cabemos nosotros también. Cuando iban pasando, el Señor los hundió. Y el pueblo de Dios estaba viendo todo eso. El Señor llamó a Abraham, hizo un pacto con él, le dio una promesa, lo multiplicó, hizo de él una gran nación, lo libró luego de la esclavitud. Y ahora en este recorrido que emprenden ellos en el desierto, la presencia de Dios va a estar en medio de ellos. La presencia de Dios va a estar en medio de ellos. Una presencia gloriosa. Primero en el monte Sinaí, lo pueden leer en su casa, capítulo 19 y 20. El Señor se manifestó en el monte con truenos, eso parecía un humo ardiente, relámpagos, tanto que el pueblo estaba muy temeroso. Y ahí lo pueden leer en 19 y 20. En toda la manifestación de la gloria y la presencia de Dios, visible y audible para ellos.
y luego entonces el Señor empieza a dar sus mandamientos, sus leyes a Moisés en ese monte, y finalmente Éxodo termina con la construcción del tabernáculo, ¿cierto? La edificación o el levantamiento más bien del tabernáculo, porque recordemos que el tabernáculo era como una tienda de campaña, ¿cierto? Eran unos postes y unas cortinas que delimitaban toda el área de la tienda de reunión o del tabernáculo, y luego adentro un espacio para el altar, para donde se lavaban, y luego el lugar santo, y adentro del lugar santo el lugar santísimo, pero todo estaba levantado por como unos postes y cortinas, ¿cierto? Eso no era madera, bueno, madera los elementos, pero ladrillo no estaba edificado de ladrillo. Finalmente Éxodo termina una vez más hablando de la presencia del Señor en el tabernáculo, y era una presencia gloriosa. Éxodo 40 dice, los últimos versículos, en ese instante, cuando terminaron la obra del tabernáculo, la nube cubrió la tienda de reunión y la gloria del Señor llenó el santuario. Moisés no podía entrar en la tienda de reunión porque la nube se había posado en ella y la gloria del Señor llenaba el santuario. Entonces ahí está toda la historia del pueblo de Israel hasta nuestro punto aquí en Levítico, ¿cierto? Ahí estamos, el Señor está con ellos en el desierto, les está dando sus leyes. Ahora, estas leyes, queridos, están enmarcadas en la gracia de Dios. ¿Cuántos han escuchado que el Antiguo Testamento es ley y el Nuevo Testamento es gracia? ¿Cierto? Es lo que hemos escuchado toda la vida. Todo es gracia desde Génesis. Si no hubiera sido así, la historia de la humanidad se hubiera terminado en Génesis 3, ¿cierto? Dios crea al hombre y a la mujer, les dice, mire, pueden comer de todos los árboles que tienen aquí en este huerto, pero del fruto del árbol de la ciencia del bien y el mal no coman. El día que ustedes coman de ese fruto, mueren. ¿Qué hicieron ellos? Dejaron engañar del enemigo y comieron el fruto. Por su pecado, vino pecado para el resto de la humanidad de ahí en adelante y muerte. Dios hubiera podido acabar con todos en ese momento y decir, ¿sabe qué? Hasta luego. Igual ni nos necesitaba, entonces. Pero su gracia ha estado presente desde Génesis hasta Apocalipsis y sigue estando presente hoy para nosotros. La ley era una muestra de la gracia de Dios para su pueblo. Dios no le está dando la ley al pueblo para oprimirlo, para causarle molestias, para amargarles la vida, y tampoco les está dando la ley para que de esa forma lo conozcan o se relacionen con Él, porque es que ellos ya lo conocían, ya habían visto todo lo que Él había hecho por ellos. Él ya estaba en una relación de pacto con este pueblo. Entonces, su relación con Dios no depende del cumplimiento de la ley. Su relación con Dios depende de la gracia que Dios ha tenido con ellos, de acordarse del llamamiento de Abraham, de Isaac, de Jacob, del pacto que hizo con ellos, de la promesa que hizo con ellos, y es fiel a sus promesas y por eso tiene una relación con su pueblo. No porque ellos cumplan la ley, porque si de eso dependiera, ninguno de nosotros podría tener una relación con Dios. Dios da la ley a su pueblo para que al obedecerla puedan disfrutar de su santa y gloriosa presencia y al mismo tiempo puedan reflejar la santidad de su Dios a las naciones que les rodeaban. ¿Es o no relevante este mensaje para nosotros hoy? Dios nos ha llamado, nos ha escogido por su gracia para ser sus hijos. Nos ha rescatado de la esclavitud, del pecado, de la muerte eterna por el sacrificio de Cristo en la cruz por nosotros. Y ahora su Espíritu Santo habita en nuestros corazones. Y es su Espíritu Santo el que nos capacita para responder al Señor con fe y obediencia. Por eso Dios hoy nos llama a nosotros, sean santos, porque yo soy santo. Y quiero que leamos dos textos bíblicos. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos
14 y 16, ahí está en la pantalla. Como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes, cuando vivían en la ignorancia. Más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Pues está escrito, sean santos porque yo soy santo. Y aquí el apóstol Pedro está citando este texto en Levítico. Segunda de Tesalonicenses 2, versículo 13. Nosotros, en cambio, siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados, por el Señor, porque Dios los escogió como los primeros frutos para ser salvos mediante la obra santificadora del Espíritu y la fe que tienen en la verdad. El Señor no solamente nos escogió, sino que nos llamó, nos justificó en Cristo y ahora también nos santifica por su Espíritu Santo. Hay una frase que me gustó mucho y la tomé del comentario bíblico contemporáneo. Dice, tanto para el Levítico como para el Nuevo Testamento, las acciones del pueblo de Dios debían dar testimonio de la santidad de Dios en todas sus dimensiones. Quiero hacer una pausa ahí. Por eso es que el Señor les da leyes, no solamente para los sacrificios o para los sacerdotes o para las cuestiones, digámoslo, litúrgicas o sus rituales como hijos de Dios, sino que les da unas leyes también civiles, sociales, familiares, de cómo ellos debían desenvolverse como ciudadanos, como miembros de una familia, como miembros de un pueblo, porque ahí iban a marcar la diferencia respecto a las demás naciones. Cumpliendo la ley del Señor, iban a mostrar lo que significaba ser el pueblo de Dios, el pueblo del Señor, de Adonai, de Yahvé, siendo diferentes. Así que las acciones del pueblo de Dios deben dar testimonio de la santidad de Dios en todas las dimensiones. Todo lo que menospreciara y atacara la vida dada por Dios debía ser visto como fuente de contaminación e impureza. Y por eso el Señor es radical. Y el Levítico les dice, mire, hay unos animales impuros, hay unos animales puros. Hay unas cuestiones que si ustedes hacen o tocan, les va a causar contaminación, no necesariamente pecaminosas, cuando habla de la pureza y de la impureza. Por ejemplo, tocar un cadáver no es que fuera pecado, pero los iba a contaminar porque el hecho de estar en contacto con la muerte era contrario a reflejar y a participar de la vida que significa el Señor. ¿Es claro eso? Obviamente el Señor sí dice, hay unas cosas que son claramente pecado, transgresión de los mandamientos. Y eso obviamente también contamina al hombre. Pero había otras cuestiones a las que el Señor llamaba impuras, como, no sé, estar en contacto con fluidos corporales, tocar un muerto, tener una enfermedad infecciosa en la piel como la lepra. Ese tipo de cosas no eran pecado, pero simbolizaban la muerte. Representaban la muerte, que es lo opuesto a lo que Dios es. Dios es vida. ¿Listo? Entonces, como dice Pablo en Corintios al final, ¿no? Todo nos es lícito, pero no todo nos conviene. ¿Por qué no nos conviene? Porque estamos llamados a reflejar la santidad, la vida, la justicia, la bondad, el amor de nuestro Dios. Entonces puede ser que haya una cosa que no es aparentemente pecaminosa o mala, pero que si yo la hago puedo estar opacando lo que Dios es en mi vida y con mis acciones. Listo, esa era la primera pregunta, ¿cierto? ¿Por qué Dios nos dice que seamos santos? La segunda pregunta es, ¿qué significa que Dios sea santo? ¿Qué significa que Dios sea santo? Ahora, esa palabra santo originalmente significa apartado, ¿cierto? Algo que es apartado y algo que es único, diferente. Y si nos preguntamos qué significa que Dios sea santo, pues que Él es único, es diferente, Él está aparte de cualquier categoría que nosotros podamos imaginar,
Nada ni nadie se puede comparar con Él. Solo Él es glorioso, majestuoso y poderoso. Éxodo 15, versículos 11 al 13 dice: ¿Quién, Señor, se te comparará entre los dioses? ¿Quién se te comparará en grandeza y santidad? Tú, hacedor de maravillas, nos impresionas con tus portentos. Extendiste tu brazo derecho y se los tragó la tierra. Por tu gran amor guías al pueblo que has rescatado. Por tu fuerza los llevas a tu santa morada. Y este capítulo, si quieren leerlo completo, es el cántico que Moisés entona después de que han cruzado el Mar Rojo. Y él está aquí celebrando las maravillas que él ha presenciado, las plagas que envió el Señor sobre Egipto. El Señor abrió el mar en dos y sus enemigos allí fueron destruidos, y es lo que uno ve que el pueblo de Israel exalta del Señor a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Hay salmos llenos exaltando lo que el Señor hizo al liberar a su pueblo y al vencer a sus enemigos. Es por su amor que somos guiados, que hemos sido rescatados, y es su fuerza, es su Espíritu Santo en nosotros el que nos permite habitar en su morada. Dios es único y diferente a los demás. Es la santidad de Dios la que define toda su naturaleza, y solo Él es santísimo. Hay una forma en que en la Biblia se hace énfasis, no poniendo negrilla o signos de admiración como hacemos nosotros, sino repitiendo una palabra varias veces. Cuando el Señor Jesús enseñaba, que les decía: de cierto os digo, entonces era diciéndoles: pilas, pónganme atención porque esto es importante, ¿cierto? Apocalipsis 4:8 está hablando de esa escena gloriosa que ve Juan en la isla de Patmos, y está viendo al Señor en toda su gloria y su esplendor, y ahí estaba hablando de unos ángeles, y dice: cada uno de ellos tenía 6 alas, estaba cubierto de ojos por encima y por debajo de las alas. De día y de noche repetían sin cesar: santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Nadie más en la existencia, en la vida, en la historia, en el universo, nadie más se compara a nuestro Dios. Es santo, 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 y es su santidad la que define toda su naturaleza. Solo Él es digno de adoración. Y les invito a que puedan leer en su casa completo el Salmo 96. Solamente vamos a leer aquí un par de versículos. Grande es el Señor y digno de alabanza, más temible que todos los dioses. Todos los dioses de las naciones son ídolos, pero el Señor ha hecho los cielos. El esplendor y la majestad son sus heraldos. Hay poder y belleza en su santuario. Tributen al Señor pueblos todos, tributen al Señor la gloria y el poder, tributen al Señor la gloria que merece su nombre. Traigan sus ofrendas y entren en sus atrios. Póstrense ante el Señor en la hermosura de su santidad. Temible delante de Él tiemble delante de Él toda la tierra. Y sería interesantísimo que nos levantáramos todos los días y lo primero que leyéramos fueran estos versículos. ¿De qué forma viviríamos si entendiéramos lo que significa la presencia de Dios en nuestras vidas, hermanos queridos? Ya no habita en un tabernáculo, ya no está en una montaña tronando y echando humo, está habitando en nuestro corazón. ¿Con qué reverencia estamos viviendo frente a esa verdad en nuestra vida? ¿Qué tan conscientes somos, empezando por ahí, de la presencia del Señor cada día? Entonces, Dios es santo y eso tiene que ver con todo lo que Él es, pero tiene que ver también de la forma como Él actúa.
siempre va a actuar conforme a su santidad. Y su santidad implica pureza, justicia y bondad. No hay ninguna maldad en el Señor. Él siempre hace lo que es bueno. Salmo 33, 4 y 5 dice: la palabra del Señor es justa, fieles son todas sus obras. El Señor ama la justicia y el derecho, llena está la tierra de su gran amor. El Señor va a actuar siempre con amor y justicia porque Él es santo. Esa es su naturaleza es la santidad y por eso exige santidad de nosotros. Esa era la segunda pregunta. Vamos por la tercera y última. ¿Qué significa que nosotros seamos santos? Ya vimos por qué Dios puede decirnos sean santos porque yo soy santo, pues porque Él es nuestro Dios. Ya vimos qué significa que Dios sea santo, que Él es único, que no hay nadie como Él y que Él actúa conforme a su naturaleza, con pureza, justicia y bondad. Ahora, ¿qué significa que nosotros seamos santos? Pues lo mismo, el mismo significado de la palabra, somos apartados y estamos llamados a ser diferentes a los que no son hijos de Dios. Si no hay ninguna diferencia, y me refiero a nuestra conducta, a nuestra forma de pensar, de relacionarnos, no a lo externo, no a nuestra nacionalidad, a nuestra cultura, porque somos diferentes en ese sentido y el Señor nos ha dado esa diversidad, ¿cierto? No se trata de que todos seamos la misma persona con las mismas características en cuanto a lo externo o a la personalidad o a la cultura. Se trata que seamos diferentes en cuanto a los principios, en cuanto a la forma de pensar. Nosotros estamos llamados a reflejar a nuestro Dios, a ese Dios glorioso y temible del que ya leímos en Salmo 96. Y el Señor nos ha apartado para Él, para que podamos reflejarlo a Él, para que podamos reflejar su santidad. Colosenses 1, 21 y 22 dice: en otro tiempo ustedes, por sus actitudes y malas acciones, estaban alejados de Dios y eran sus enemigos. Pero ahora Dios, a fin de presentarlos santos, intachables e irreprensibles delante de Él, los ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte. O sea, el Señor nos rescató del pecado y de la muerte y nos dio una vida nueva para que podamos tener ahora una relación con Él, pero la cosa no acaba ahí. No es que hay tan chévere, yo ya tengo una relación con el Señor y no me voy para el infierno. No. O sea, el Señor nos rescató para tener una relación con Él, pero para que nuestra vida refleje que tenemos una relación con Él. Y eso se refleja en la conducta, en las relaciones, en la forma de pensar, en la forma de vivir. Para Israel ser santos significaba ser diferentes a las demás naciones, a las naciones que los rodeaban, que estaban llenas de ídolos, reflejando la justicia de Dios, no solo en cuanto a los rituales, como les decía hace un rato, sino en la conducta, en la forma de relacionarse con su Dios y con el prójimo y con la familia y con el extranjero, con la viuda, con el huérfano, con las mujeres, con los desamparados, porque si hay algo en lo que Dios hace énfasis en su ley, es en el trato con aquellos que son vulnerables. Si había una forma en la que el pueblo de Israel debía demostrar la santidad y la justicia y el amor de Dios, era cuidando de los más vulnerables. Los israelitas además sabían que para estar en la presencia de Dios se requería pureza, y es el énfasis que hace el libro de Levítico. Hay una historia ahí en Levítico, creo que es la única, si no habrá de pronto otra, de dos de los hijos de Aarón, Nadab y Abiú. Resulta que, explica al comienzo del libro todo lo de los sacrificios.
y después la consagración de los sacerdotes. Entonces, bueno, vamos a Moisés, dirige toda la ceremonia, consagración, Aarón, a sus hijos, ustedes son los encargados de los sacrificios, vénganse vestidos de esta forma, vamos a sacrificar el cordero de esta otra, sangre aquí, aceite, incienso, todo. Termina la consagración y les da a Nadab y Abiú por coger el incensario y se metieron a la presencia del Señor cuando cayeron muertos. Y Aarón le dice a Moisés, ¿pero qué fue lo que pasó? Leamos porque es que me gusta. Capítulo 10. Sí, de Levítico, Levítico 10. Para que yo no diga nada que no diga el texto. Pero Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y poniendo en ellos fuego e incienso, ofrecieron ante el Señor un fuego que no tenían por qué ofrecer, pues Él no se lo había mandado. Yo he estado leyendo este libro las 2 o 3 últimas semanas y cuando yo leí esto, de verdad que se me compungió el corazón. Porque cuántas veces, y yo reflexionaba cuántas veces he hecho cosas que el Señor no me ha mandado a hacer, pensando que estoy sirviendo al Señor. Y cuántas otras veces he dejado de hacer cosas que el Señor me manda a hacer y no las hago. Versículo 2, entonces salió de la presencia del Señor un fuego que los consumió y murieron ante él. Moisés le dijo a Aarón, de esto hablaba el Señor cuando dijo, entre los que se acercan a mí, manifestaré mi santidad y ante todo el pueblo manifestaré mi gloria. Y Aarón guardó silencio. ¿Qué más podía decir? Para estar en la presencia de Dios se requería pureza y seguir las instrucciones de Dios paso a paso porque de eso dependía la vida. Lean Éxodo 19 y 20 esta semana y el Señor les dijo, cuidadito alguno se va a acercar al monte porque donde se acerquen mueren. Aquí solamente suben Moisés, Aarón, que estén cerquita los sacerdotes y solo Moisés iba a estar en la presencia del Señor. El que se acerque así sea un animal, un cordero, una vaca, lo que sea, se muere. Porque para acercarse a la presencia de Dios se requiere pureza por su extrema santidad. Ahora, esto no tiene que ver nada con el legalismo, queridos. Cristo nos ha purificado con su sangre y su Espíritu Santo está morando en nosotros y como dice Hebreos, Él abrió el velo del lugar santísimo y ahora podemos entrar confiadamente a la presencia del Señor por la obra de Cristo en la cruz. Una vez más, lo que les decía al comienzo, Dios no espera que yo cumpla todos los mandamientos para que yo pueda acercarme a Él porque no va a ser posible. Yo ya he sido acercada a mi Padre y he sido reconciliada por Él por la obra de Cristo en la cruz. Pero también he sido llamada a vivir una vida de santificación. Y en ese proceso está el Espíritu Santo obrando en mi vida, pero estoy yo también siendo diligente en buscar la voluntad de Dios para mi vida y ponerla en práctica. No me puedo quedar así sentadita en mi casa diciendo, bueno, Señor, obra aquí en mi vida. Y dejando que el pecado inunde mi mente, mi corazón, mi vida, mis acciones. El llamado para todos los hijos de Dios es apartarse del pecado para reflejar la bondad y la pureza de Dios por medio de la obediencia a sus mandamientos. Primera de Corintios 6, 9 al 11 dice, ¿no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar. Ni los inmorales sexuales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y eso eran algunos de ustedes, pero ya han sido lavados, santificados y justificados en el nombre del Señor Jesucristo por el Espíritu de nuestro Dios. Cuando le cantamos al Señor
deseamos tu presencia, como cantábamos esta mañana, debemos ser conscientes que también debemos desear reflejar su presencia en nuestras vidas. Ay, sí, tan lindo, Señor, trae tu presencia a nuestras vidas. El Señor, pues es que ahí estoy, a ver cómo la pone en práctica, cómo la refleja, cómo la vive. La santidad no solo tiene que ver con procurar la pureza, o sea, sí tiene que ver con procurar la pureza, pero también tiene que ver con procurar vivir apartados del pecado, con reflejar la justicia y la bondad de Dios con nuestros actos en todas las áreas de nuestra vida. Por eso, para finalizar, quiero resaltar 2 principios de la ley de Dios que siguen vigentes para nosotros hoy y fueron los que leímos hoy al comienzo ahí en Levítico capítulo 19. El versículo 3 de Levítico 19 dice: respeten todos ustedes a su madre y a su padre y observen mis sábados, yo soy el Señor. Inmediatamente después de que Dios les dice sean santos porque yo soy santo, luego les dice respeten todos ustedes a su mamá y a su papá. O sea, si queremos empezar a practicar la santidad en nuestra vida, empecemos por honrar y respetar a nuestros padres. Al honrar y respetar a nuestros padres estamos promoviendo la santidad de Dios en nuestras vidas. Ahora, este mandamiento no es solo para los niños o para los adolescentes o para los jóvenes que todavía viven con sus padres. Este mandamiento no caduca cuando somos adultos, cuando nos casamos, cuando vamos a vivirnos aparte, en otro lugar. Sigue vigente para nosotros hoy y siempre. Bueno, y yo aprovecho para darle gracias a Dios por la vida de mi madre, porque Dios me ha amado, me ha enseñado y me ha disciplinado a través de ella. Y le doy muchas gracias porque a través de ella me ha enseñado a honrarla, a ella y a mi padre. Y no se imaginan la bendición que eso ha significado para mi vida. Queridos, el desarrollo de la vida humana depende de la formación que recibimos en nuestra casa. Y esa formación proviene de los padres. Por eso para Dios la familia es muy importante y promueve la honra y el respeto a los padres. Es tan importante que quiero que miren ahí en sus Biblias, no la vas a poner, Paulis, Levítico. Capítulo 20, versículo 9. Si alguien, el que lo encuentre, lo puede leer, por favor. Voz alta. Gracias, Francita. Si alguien maldice a su padre o a su madre, será condenado a muerte. Ha maldecido a su padre o a su madre y será responsable de su propia muerte. O sea, para el Señor es serio, serio que nosotros honremos y respetemos a nuestros padres. Lo segundo, el Señor les dice, observen mis sábados. Luego les dice, no se vuelvan a los ídolos inútiles, ni se hagan dioses de metal fundido. Solamente Dios es digno de ser adorado en nuestras vidas. Él y solo Él debe ser lo más importante para nosotros. Existimos por su voluntad, hemos sido rescatados del pecado y de la muerte por su gracia y debemos vivir para su gloria. Quiero cerrar con Hebreos capítulo 10. Y antes de leerlo, no nos santificamos nosotros en nuestras propias fuerzas, queridos. Este es un trabajo que el Espíritu Santo está haciendo en nuestra vida. Pero como les decía hace un rato, nosotros participamos diligentemente cuando obedecemos,
cuando ponemos en práctica en nuestra vida la palabra de Dios, en todas las áreas, en todas las relaciones. Hebreos capítulo 10, 14 al 17 dice, porque con un solo sacrificio ha perfeccionado para siempre a los que han sido santificados. También el Espíritu Santo nos da testimonio de ello. Primero dice, este es el pacto que haré con ellos después de aquel tiempo, afirma el Señor. Pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Después añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y maldades.